Hola, a continuación vamos a explicar los temas 8 y 10 del temario de economía de primero de bachillerato. Comenzamos. La macroeconomía, los indicadores y el equilibrio económico. En este tema vamos a hacer la introducción a la macroeconomía. Por primera vez vamos a estudiar el comportamiento global de los países, de las economías y de cómo interactúan entre ellos. La macroeconomía es una ciencia o una parte de la ciencia económica que trata de simplificar la realidad económica de los países y para ello lo que hace es crear o estudiar una serie de variables que vamos a llamar agregados macroeconómicos que tratan de simplificar la realidad para poder llevar a cabo o para que los países puedan llevar a cabo las políticas económicas. Los objetivos que tiene la macroeconomía podemos verlos, podemos hablar de tres que bueno, pues podrían ser los principales, como son el crecimiento económico sostenible, es decir, que cada vez haya más riqueza dentro del país, lo podemos medir a través de la variable Producto Interior Bruto, la estabilidad de precios, es necesario que los precios no crezcan demasiado ni tampoco decrezcan y para ello lo estudiaremos a través de la inflación y la deflación que se puede ver a través del IPC. El tercer objetivo, importantísimo, es el pleno empleo, que todos los factores productivos estén empleados y en especial los recursos humanos. La medida o la variable que vamos a utilizar es el paro registrado y la encuesta de población activa, la EPA. Existen además otros objetivos de carácter complementario para la política macroeconómica, que son el equilibrio presupuestario, cuando el Estado no gasta más de lo que ingresa, lo veríamos a través del déficit público, y el equilibrio exterior, cuando estudiamos o analizamos las balanzas de pagos, el tipo de cambio, las variaciones de las monedas en los mercados internacionales, etc. Con estos objetivos, si logramos conseguirlos o si logramos alcanzar los valores que consideraremos más necesarios o más equitativos, podremos alcanzar lo que llamamos la eficiencia. Esta eficiencia tratará sobre todo de buscar la equidad y la sostenibilidad. Vamos con la primera de las variables, el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto, o PIB, se define como el valor de los bienes y servicios finales que produce la economía de un país o una región en un determinado periodo de tiempo. Por tanto, nos va a decir o nos va a dar una idea de cuál es la riqueza que ha generado este país en un periodo determinado. Lo podemos recordar o lo podemos enganchar con el conocimiento que tenemos cuando hablábamos del flujo circular de la renta. Veíamos que había dos perspectivas. Por una parte, el gasto que hacían las familias cuando compraban bienes y servicios y por otro, los pagos que realizaban las empresas por utilizar los medios de producción que pertenecen a las familias. Si a este análisis le añadimos el sector público como un agente económico más que también realiza sus compras y que también realiza sus pagos por realizar o por utilizar factores de producción y además tenemos en cuenta el sector exterior, si agregamos todo, si sumamos todo, aparecerá el Producto Interior Bruto. Este Producto Interior Bruto lo podemos calcular de tres formas, nosotros vamos a ver dos. La primera es el método del gasto. Lo que hacemos es analizar cuál es la demanda agregada, es decir, cuál es el valor de todos los bienes y servicios finales comprados por todos los agentes económicos, es decir, por las familias, por el Estado, por las empresas y por el sector exterior. Por ello, matemáticamente diremos que el Producto Interior Bruto a precios de mercado es igual al consumo privado, más el gasto público, más las inversiones, más las exportaciones netas. Explicamos cada componente. El consumo privado se define como la compra de bienes y servicios finales por parte de las familias. Para realizar su cálculo debemos incluir las compras de bienes y servicios que han hecho las familias, pero no debemos contabilizar la construcción, ya que se considera una inversión. Los bienes de segunda mano tampoco forman parte del consumo privado, ya que se calcularon o se introdujeron como un elemento más en el año en que se fabricaron. El consumo privado, como variable, va a depender de tres circunstancias. Primero, la renta disponible de las familias. La renta disponible es la cantidad de dinero que tienen las familias para poder gastar o para poder dedicar al consumo. Lógicamente, cuanto mayor sea la renta disponible, más consumo va a haber. Sin embargo, debemos tener en cuenta el concepto de renta permanente.
ya que a la hora de calcular o a la hora de pensar cuál es el consumo que nosotros vamos a hacer, tenemos siempre en cuenta nuestra renta a lo largo del tiempo. Es decir, pensamos si dentro de unos años vamos a seguir trabajando, vamos a seguir disponiendo del mismo dinero, etcétera. Los tipos de interés. Si el tipo de interés es alto, lógicamente estaremos más predispuestos a ahorrar ese dinero y tendremos menos posibilidad de gasto. Ocurriría lo contrario y es más fácil de entender si el tipo de interés es bajo, ya que nos vamos a encontrar con que los préstamos para comprar, para consumir son más baratos, las cuotas son más baratas y por tanto más gente se animará a consumir. Por último hablamos también del ciclo vital. En edades intermedias es cuando se empieza a pensar un poco en el futuro. Pensamos, por ejemplo, en la jubilación, pensamos en que tenemos una familia y es cuando hay menos propensión a consumir. Sin embargo, cuando es una persona más joven es cuando aparece o cuando se puede consumir, cuando generalmente se consume más. El ahorro. Podemos decir que es el complemento al consumo, ya que lo que no consumimos lo ahorramos. Sirve para eliminar las incertidumbres futuras. Antes hablábamos, por ejemplo, de la jubilación. Si yo ahorro una cantidad de dinero, el día que me jubile, en el futuro, podré mantener mi nivel de renta y, por tanto, mantener mi consumo, mantener mis gustos, mis preferencias, etc. El ahorro sirve también para realizar inversiones. Y de esta forma podemos obtener una renta suplementaria. Si yo, por ejemplo, invierto en unas letras de tesoro, invierto en unas acciones que a su vez me van dando unos dividendos, en el caso de las acciones o unos intereses, en el caso de las letras o de los pagarés, en ese caso puedo complementar mi renta y puedo evidentemente gastar mucho más. Relacionado con el concepto del consumo y el ahorro, hablamos de las propensiones marginales. En los apuntes hemos definido la propensión marginal a consumir. Hace referencia a lo que estaríamos dispuestos a consumir si se incrementase nuestra renta. Matemáticamente viene representado como PMC, propensión marginal a consumir, más la propensión marginal a ahorrar, igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando se incrementa nuestra renta en una unidad económica o 100 euros, unidades monetarias, en este caso la propensión marginal nos vendrá dada como en una probabilidad, es decir, si es 0,85, como hemos puesto ahí en el ejemplo, estaríamos dispuestos a consumir 85 de esos 100 euros en que se incrementa nuestra renta y el complemento, que sería el ahorro, pasaría a ser ese 0,15, ese 15%. Debemos tener en cuenta también el gasto público. Lo representamos con la G mayúscula. Aquí vamos a incluir todas aquellas compras de bienes y servicios que realiza el Estado, incluidas todas las administraciones públicas. No se deben tener en cuenta lo que denominamos transferencias, aquellos pagos que realiza el Estado sin contraprestación a cambio, como pueden ser las pensiones o como puede ser el subsidio de desempleo, ya que estos aparecerán más tarde cuando calculemos la renta personal. La inversión. La inversión que a su vez podemos distinguir o podemos dividirla en dos partes. La formación bruta de capital, donde incluimos la compra de maquinaria, de otros elementos, lo que llamamos el capital técnico de la empresa, y la construcción. Además, también debemos tener presente lo que llamamos la variación de existencias, que son aquellos productos, aquellas materias que ha fabricado la empresa y que no se han vendido en el ejercicio económico. Se consideran inversión ya que la empresa los ha fabricado, ha destinado una serie de recursos con el objeto de venderlos en el futuro y por tanto tiene la esperanza de obtener un beneficio, que es como definimos siempre la inversión. La inversión va a depender de tres variables. Primero, el tipo de interés, lógicamente, si es muy elevado, las empresas a la hora de invertir, a la hora de comprar maquinaria, de renovarla, se lo piensan mucho ya que las cuotas, el coste financiero va a ser muy elevado y por tanto no les interesa. También depende mucho de la capacidad que utilice la empresa en ese momento. Si le sobra capacidad, lógicamente no van a comprar una nueva máquina, un nuevo elemento, ya que les sobra. Caso contrario sería si pues está dando cuenta de que las máquinas están a tope de capacidad y hay que incrementar la producción. Las expectativas futuras, lo explicábamos cuando hablábamos de la oferta, lógicamente si en el sector hay buenas expectativas de crecimiento, las empresas
van a invertir para incrementar capacidad y dar respuesta a esa posible demanda. El efecto multiplicador de la inversión. Cuando las empresas deciden invertir, esto repercute en toda la economía. Lo vemos en el sentido de que si una empresa compra una máquina o la empresa a su vez que fabrica esa máquina, al recibir carga de trabajo, deberá contratar a más personas, a su vez estas personas comenzarán a consumir más, etc. Es decir, es lo que se llama un efecto expansivo o un efecto multiplicador. El último agregado que habíamos dicho eran las exportaciones netas. Claro, si nosotros pensamos en términos de riqueza, debemos sumar aquella riqueza que nos ha llegado vía la exportación de bienes y servicios, pero tendremos que restar aquella riqueza que se ha ido por la importación de bienes y servicios. Por tanto, si sumamos el consumo de las familias, el gasto del sector público, la inversión de las empresas y añadimos las exportaciones netas, tendremos la riqueza medida a través del Producto Interior Bruto a precios de mercado. Otra forma de calcularlo sería a través del método de los ingresos o de las rentas. Para ello tenemos en cuenta que las familias somos los propietarios de los factores productivos. Se los prestamos a las empresas a cambio de una remuneración. Si nosotros sumamos las remuneraciones que han obtenido las familias por esos préstamos de los factores productivos, obtendremos el Producto Interior Bruto a coste de los factores o por el método de las rentas. Por tanto, sumando los salarios, más los intereses, más los alquileres, más los beneficios empresariales, más las subvenciones, obtendríamos el Producto Interior Bruto a coste de los factores. Debemos señalar el caso de las subvenciones. Se incorporan al producto como un coste más. La empresa recibe ese dinero y con él compra una serie de mercancías o compra una serie de materiales o paga las nóminas y de esta forma es un factor de producción más o podemos contabilizarlo como un coste de un factor más. Por eso se añade al Producto Interior Bruto a coste de los factores. Claro, siempre nos cabría preguntarnos si existe alguna relación entre el Producto Interior Bruto calculado por el método del gasto con el Producto Interior Bruto calculado por el método de los ingresos. Lógicamente, sí que deben coincidir o deberían coincidir, puesto que están dentro del flujo circular de la renta, como habíamos visto. Sin embargo, claro, debemos hacer un par de ajustes en el sentido de que el Producto Interior Bruto, al estar valorado a precio de mercados, va a incluir los impuestos indirectos que debemos quitar y además no va a tener en cuenta las subvenciones porque es algo propio de las empresas que decíamos que lo consideraban como un factor o como un coste de los factores más. Por tanto, si nosotros queremos calcular el Producto Interior Bruto a coste de los factores partiendo del Producto Interior Bruto a precios de mercado, le quitamos los impuestos indirectos, le sumamos las subvenciones y obtendremos ese Producto Interior Bruto a coste de los factores.